Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy la centrifugadora, que tiene mucho que ver con la ley de Stokes y que se usa mucho en biología. Bien, hemos visto que en un fluido el cuerpo no cae aceleradamente al principio hasta que llega a una velocidad límite y luego cae a velocidad constante. El aire tarda bastante en llegar porque es una viscosidad muy baja, una densidad también baja, pero dentro del agua no sucede así. Y en verano, dentro de una piscina, debajo del agua, pues podemos ver caer objetos y caer a velocidad constante normalmente, ¿no? Se acelera un poco al principio, pero que luego caen a velocidad constante. Llega a su velocidad límite. La idea de la centrifugadora es la siguiente. Bueno, algunos de ustedes habrán podido ver, por ejemplo, en la península, en los ríos, que tiene el fondo arcilloso. Desde que uno entra en el río, enseguida la arcilla se levanta y lo deja todo chocolateado, como quien dice, todo. Entonces uno toma un vaso de agua de río, todo con la arcilla flotando, y si espera lo suficiente, los trozos de arcilla van cayendo a velocidad constante y empieza a depositarse la arcilla en el fondo y queda el agua limpia, ¿vale? Esto es un proceso de deposición que es lento y es a velocidad constante y sigue la ley de Stokes. Y se usa para muchas disoluciones de biología, para obtener productos, para estudiar cosas, para muchas propiedades de laboratorio. El tema es el siguiente: ¿qué sucede cuando la velocidad de deposición es tan lenta, que yo tengo que esperar mucho para que se empiece a depositar la arcilla? A lo mejor esto lo hacía y si pongo la arcilla encima del vaso, encima de la nevera y espero una hora, al final se deposita, pero es que ahora resulta que tengo que esperar varios días porque es mucho más densa, la velocidad de límite es mucho menor, lo que sea. Bien, pues hay un método artificial que es la centrifugadora, que básicamente, recuerden que esta es según lo que hemos visto en los otros vídeos, según la ley de Stokes, el peso hacia abajo, la fuerza se arrastra hacia arriba, el empuje hacia arriba y el objeto cae hacia abajo. Bien, hay una velocidad límite, que para el caso esférico es 2/9, la diferencia de densidad es la viscosidad, la gravedad y el radio del objeto. Pues la única manera de aumentar esta velocidad límite que tenemos. ¿La densidad la podemos aumentar? No, porque es el material del objeto. El líquido tampoco, porque es el material del objeto. La viscosidad no, es la propiedad del objeto. El radio de la partícula no, porque es el radio propio de la partícula. Lo único que podemos manipular para aumentar la velocidad de sedimentación es la gravedad. Pero la gravedad es la gravedad terrestre. ¿Y cómo la podemos aumentar? Pues con una centrifugadora. La idea es la siguiente: si uno toma 2 cubos de agua y está de pie, pues puede estar de pie con los 2 cubos medio llenos de agua. Y si gira sobre sí mismo a bastante velocidad, es capaz de levantar los ángulos a 90 grados y el agua no se va a caer. ¿Por qué no se cae? Porque hay una fuerza centrífuga, aquí otra vez damos con el principio de equivalencia, que va a mover el agua. V² partido por R es la aceleración, va a tener el agua en los cubos y no se va a caer. Esto es una centrifugadora sencilla, básica, pero normalmente las centrifugadoras se colocan pues un tubo de ensayo, otro tubo de ensayo simétrico y se pone a girar a muchísima velocidad. Se pone simétrico siempre para que no se desequilibre. Y se expresan unidades de G. G es la gravedad terrestre, pues si te dicen que tiene una centrifugadora a 10G, significa que es 10 por 10 metros segundo al cuadrado. 10G son 100 metros segundo al cuadrado. Entonces, si yo coloco el líquido que se me está depositando lentamente y quiero que se me aumente la velocidad y no tener que estar esperando toda la tarde para que se sedimente la arcilla, lo que hago es que lo coloco en una centrifugadora. Es un aparato con un motor eléctrico que gira a muchas revoluciones por minuto y que se mide en unidades de G. Hay centrifugadoras que son a 10 elevado a 3G, a 10 elevado a 6G, 1.000.000 de G, se miden todas en unidades de G, de la gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Que la gravedad, como esto vale 10G, la gravedad terrestre que actúa aquí es muy pequeñita y la solemos expresar, sobre todo si tenemos 1.000.000 de G, 1 respecto a 1.000.000 es pues 0,001. No, tenía una corrección muy, muy pequeña con respecto al error. ¿Cómo funcionaría el tema? El tema iba a funcionar de la siguiente manera. El cubo, ¿vale? El cubo que está girando este señor, cuando esté totalmente paralelo al suelo, va a quedar una cosa de este estilo. El cubo
tiene aquí las asas y está lleno de agua. Entonces, la partícula va a notar, el agua no se cae porque aquí está sufriendo, por ejemplo, 10G, vamos a llamarlo G sub C, la gravedad de la centrifugadora, que en este caso he puesto 10G. Y toda el agua la va a sufrir y no se va a caer. El agua es como el problema de la jarra de cerveza, pero caso extremo, ¿eh? Entonces el ángulo este es mucho más pequeño. La partícula se va a sufrir un peso en esta dirección, porque el campo gravitatorio para el líquido es este, y los planos perpendiculares a la presión van a ser estos de aquí. El esfuerzo cortante va a ser en esta dirección, no en esta normalmente. Va a ser diferente. La fuerza de arrastre va a ser hacia atrás y el empuje va a ser hacia el otro lado. Entonces fíjense que la ecuación suma de fuerzas igual a 0, la que nos daba la velocidad límite, va a ser exactamente la misma que teníamos, solo necesitamos sustituir G por G sub C. Y solo con ese cambio vale exactamente la ley que tenemos. Solo, y G sub C, pues el número de veces que sea G. Es decir, para una centrifugadora, lo voy a escribir aquí, la velocidad límite será 2/9 de ρ menos ρ sub 0, 1 partido por la viscosidad del líquido, G sub C, la centrifugadora, y R cuadrado. Y despreciamos la gravedad terrestre, que normalmente con 1.000.000 de Gs que tienen muchas centrifugadoras, pues es totalmente despreciable. Esta sería la velocidad límite para una centrifugadora. Bueno, venga.